el Reino Unido. La tierra de leyendas. El rey Arturo, Robin Hood. Se decía que el sol nunca se ponía sobre el poderoso imperio británico. Durante siglos reinaron los océanos de la tierra y se las arreglaron para defender las islas durante la guerra. Sobre la ribera del río Támesis se alza el Big Ben y a su sombra está el Palacio de Buckingham, el hogar del monarca, líder y representante de sus fieles súbditos. Dios salve a la reina. Todos de pie para entonar el himno nacional. Los jóvenes de Inglaterra habían puesto manos a la obra con la nueva importación estadounidense, el rock and roll, y de la mano de los cuatro fabulosos, The Beatles, el mundo entero quedó indefenso ante la invasión británica de los 60s y la definitiva coronación del rock como el primer gran estandarte de la música pop. La liberación cultural devino en psicodelia y el grito de una generación por desafiar el orden que sus padres habían ido a la guerra por defender. El movimiento hippie sedujo poetas, intelectuales y músicos de otras corrientes que aprovecharon la nueva frontera sonora junto a los desarrollos tecnológicos para lograr arreglos y timbres que hubieran sido impensables para la generación que estableció los cimientos del género, con el propósito de ver qué tan lejos podían llevar la música. Nace el rock progresivo. La cruzada por convertir al rock en arte con A mayúscula llega hasta la ropa y la puesta en escena con el surgimiento del glam rock. David Bowie encarna un andrógino rockstar de otro planeta como Ziggy Stardust y sus arañas de Marte. Mark Bolan o Arthur Brown con maquillaje, brillantina y cascos llameantes junto a sus icónicas voces convierten el concierto de rock en un verdadero espectáculo que va más allá de ver a cuatro melenudos haciendo escándalo. Para ese momento, Liverpool ya había hecho su parte modernizando el rock and roll y en Birmingham el humo industrial transformó la psicodelia en algo más maligno. Aunque la capital ya era la cancha local de los Stones, Queen y los progresivos, algo más ácido se agitaba en el corazón de Londres. La verdad es que ni habían terminado los 70s y la resaca por la década hippie había llegado. La inflación subía y los empleos escaseaban. Los pocos que sí trabajaban hacían huelga en busca de aumentos salariales justos. Huelgas de mineros, bomberos, hasta los que recogían la basura estaban en huelga. Y mientras las personas andaban por las calles de Londres entre montones de basura que parecían competir con el Big Ben, igual había que pagar impuestos para mantener una monarquía que parecía más atracción turística que los regentes que ven por el bienestar de su pueblo. Para los mayores, ya convencidos y enamorados del lustro cada vez más difuso del gran imperio británico, esto no era nada comparado con las penurias de la Segunda Guerra. El estoicismo británico solo permitía ventilar un poco la tensión con el ocasional comentario sarcástico, al menos la reina sonríe, ¿no?, antes de ajustarse el bombín y seguir andando. Aun si la música podía ser un escape, ya el cabello largo se había hecho moda y definitivamente no es lo mismo volver a escuchar a Mick Jagger decir que no encuentra satisfacción entre comerciales de comida demasiado cara y ropa que hacía ver a los hippies más parecidos a payasos que los rebeldes que profesaron ser. 1973. En el 430 de la calle King's Road en Londres había una tienda de ropa. Ya habían cambiado su nombre un par de veces en busca de perseguir tendencias, pero luego de regresar de un agitado viaje a Nueva York, Malcolm McLaren y su novia Vivienne Westwood presentan Too Fast to Live, Too Young to Die, demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir, para acomodar la moda rockera de inicios de los 60. La visita a Estados Unidos vio a la pareja de emprendedor y diseñadora de modas conociendo una nueva ola de música más cruda en la escena de la Gran Manzana, inspirados por las bandas de garaje que eran el eco crudo de la ola psicodélica, una semilla que podría ser la nueva era de la contracultura. McLaren se autoproclama manager de los New York Dolls, muñecos de Nueva York, y los visten de cuero rojo y símbolos soviéticos diseñados por Westwood para provocar a los gringos donde más les duele, que todas las miradas cayeran sobre la banda y su música. Y en cambio terminan acelerando la disolución de la banda. De vuelta en Inglaterra, McLaren cambia el nombre de la boutique a Sexo, y empiezan a vender moda fetichista, cuero, caucho, telas desgarradas y eslogans incendiarios. Westwood decía que buscaba provocar la comodidad de la clase media y desafiar el status quo. Con el tiempo, Sex se vuelve un punto de encuentro para la juventud insatisfecha de Londres, aun si no siempre tenían el dinero para comprar los diseños de Vivienne. Ellos, en estos harapos estilizados, reconocían su propia ropa remendada en casa junto a una postura vanguardista que atrajo a otros cuantos desilusionados del glam. Para 1975, dos muchachos que frecuentaban la tienda empiezan a ver sus aspiraciones musicales avivadas por Malcolm McLaren. Uno de ellos, Steve Jones, entre intentos de robarle inventario a Sex y coquetear con las tenderas, se las ingenia con unos amigos para escabullirse al Hammersmith Odeon, en donde David Bowie estaba de gira, y descubren que los roadies simplemente dejaban los instrumentos puestos en el escenario entre conciertos. Así, poco a poco, estos ladronzuelos logran arrebatarle a las arañas de Marte suficientes instrumentos y equipos de sonido como para formar su propia banda.
Cómo tocar dichos instrumentos era algo que resolverían después. McLaren ofrece de voluntario a uno de sus empleados de los sábados para completar el equipo. Glenn Matlock en el bajo, Steve Jones en la guitarra, Paul Cook en la batería y Wally Nightingale en el micrófono. Sin embargo, faltarían al menos otros 20 años para que la moda fuera una banda dirigida por un flacucho de cabello rizado y lentes gruesos. McLaren quería ser artífice de la próxima etapa en la evolución del rock, y para eso quería modelos que llevaran la ropa de Sex mientras tocaban. El pobre Wally es despedido de la banda y se dan a la búsqueda de otro frontman. El bajista, Glenn Matlock, cuenta que buscaron entre las multitudes de hippies de escaparate un nuevo cantante. Hartos de la basura autoindulgente que había en la radio desde comienzos de la década, se habían cansado de los nuevos cánones del rock. Hasta el lechero tenía el cabello largo, recuerda. Entonces se acercarían a cualquiera que tuviera el cabello corto, lo detenían y le preguntaban si de casualidad se creía cantante. Encuentran un candidato en otro de los clientes de Sex. Su ropa desaliñada la mantenían sujetas a un ejército de ganchos y botones, como los diseños de Vivienne Westwood, aunque por necesidad, no por postura estética. Y su cabello era corto, pintado de verde y desordenado como si lo acabaran de electrocutar. Lo logran traer de vuelta a la tienda para una audición. Le entregan el cabezal de una ducha como micrófono y desde la rocola de la tienda ponen I'm 18, tengo 18, de Alice Cooper. John Lydon procede a gruñir, tengo 18 y no sé lo que quiero. A duras penas afinaba. Su mirada casi psicópata intimidaba a quien tuviera enfrente, mientras que su cuerpo se contorsionaba y acechaba como el jorobado de Notre Dame. La ropa que llevó a la audición fue la cereza sobre el pastel, una camiseta con las palabras Odio a escritas con marcador sobre los miembros de Pink Floyd. La banda había encontrado a su vocalista, y un comentario sobre su dentadura bautiza a John Lydon como Johnny Rotten, Johnny Podrido. Con el paso de los meses, el asalto agravado contra sus instrumentos ya empezaba a sonar como un ensamble. Musicalmente era un regreso a las raíces, rock and roll sucio y energético, entre 2 a 3 riffs por canción, quizás un puente instrumental o solo de guitarra si estaban de buen humor. Pretty Vacant, Bastante Vacíos o Lindos Vacíos, la primera canción que compusieron con las melodías de Matlock en el bajo, más ajustes de Johnny en la letra, dice: no nos pidas atención porque no estamos del todo ahí, no finjas, porque no me importa, no creo en ilusiones porque tanto no es de verdad. Detén tus comentarios baratos porque sabemos lo que sentimos. Somos lindos, oh tan lindos, bastante vacíos, y no nos importa. A las voces de sus mayores o incluso otros rockeros que les dijeran que su música era básica y ellos sin talento, la respuesta era sí, ¿y qué? Para el nombre dejaron atrás The Strain, la cepa, que era el nombre con el que ensayaban antes de que llegara Rotten, y barajaron otras opciones. Le Bomb, The Damned, Los Condenados, Teenage Novel, novela adolescente, Crème de la Crème, todo muy pretencioso. El manager de facto, Malcolm McLaren, escuchaba a los chicos y quería capturar la esencia de malos, en sus palabras, asesinos jóvenes sexy. Y así llegan al nombre que marcaría un antes y un después en el rock inglés, Sex Pistols. Llega la hora del primer concierto. El bajista, que también era estudiante de artes en St. Martin, les consigue la oportunidad de abrirle a la banda Bazooka Joe en noviembre de 1975. El set consistía de sus primeras canciones propias y un puñado de covers. El acto principal generosamente les presta amplificadores y equipos para la noche, pero no llegan a la mitad de la primera canción antes de que los desconectaran por miedo a que su estruendo arruinara todos los instrumentos antes de echarlos del lugar. Así solían ser los primeros conciertos de los Pistols. Cualquier tarde llegaría McLaren a avisarles sobre una fecha que les había conseguido, y los muchachos llegarían al lugar para descubrir que ni el acto principal o los dueños del lugar sabían quiénes eran. El manager simplemente mantenía los ojos abiertos en busca de conciertos locales que no tuvieran banda telonera y luego llegaban con los Pistols a ver si los dejaban tocar. Lo peor es que el plan a veces funcionaba. A pesar del desprecio de algunos rockeros convencionales, iban acumulando seguidores, clientes de Sex que iban a ver a los Sex Pistols y nuevos adeptos de los Pistols llegaban a Sex. En su primera entrevista con la revista NME, Johnny Rotten comenta: no nos interesa la música, nos interesa el caos. Desde varios rincones de Inglaterra se acercaban curiosos a ver a los Pistols. 2 estudiantes de artes quedaron tan impactados que deciden formar una banda similar, The Buzzcocks. Luego de otra fecha, abriendo para The 101ers, le demuestran al vocalista Joe Strummer que este sonido sería el futuro, y se va de la banda para fundar The Clash. La escena que McLaren casi derrumba en Nueva York trae noticias. Una banda de Queens logra su debut en 1976. Llegan los Ramones con su primer álbum de estudio. Para entonces cualquier cosa que fuera rock enérgico y sin pretensiones ya se le llamaba punk rock. Punk se remonta a un término del siglo XVIII para referirse a un joven rufián, y a ambos lados del Atlántico esta generación perdida se encargaría de tallar esa palabra en la historia del rock. De vuelta en Inglaterra, donde pisaran los Sex Pistols, empezaban a brotar punks. La banda se gradúa de teloneros a acto principal y las fechas se multiplican. Quien no encajara en otro lugar cabía en un concierto de punk.
Parecería la historia clásica de una banda emergente, pero la moda contestataria y música estruendosa mostraban que los Pistols llegaron a la escena con una antorcha en la mano. Para ellos, sobre todo Johnny Rotten, un individualista radical, era más importante decir su verdad sin importar los enemigos que se ganaran en el camino, aun si tenía que pelear contra su propio público. Fue esa crudeza la que galvanizó a la juventud tras ellos. La atracción fue tal que la disquera EMI, casa de Pink Floyd, David Bowie y Queen, firma a la banda con un jugoso adelanto de 40.000 libras esterlinas, unos $350.000 hoy, ganando la puja para lucrarse de la música de los que podrían ser los próximos Cuatro Fabulosos, y en noviembre del 76 lanzan el primer sencillo oficial de los Sex Pistols, el manifiesto del punk inglés, Anarchy in the UK. Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, inicia con una descarga eléctrica de la guitarra de Steve Jones. Luego de aturdir al oyente, Rotten lo dice sin censura. Yo soy el anticristo, yo soy un anarquista, no sé lo que quiero, pero sé que lo tendré. Quiero destruir al que ande por ahí porque yo quiero ser anarquía. La visión política de Vivienne Westwood, su sed de confrontar a esta sociedad adormilada a través de sus diseños, le caen como anillo al dedo al mandato de autenticidad de Johnny Rotten. Estos tipos son tan punk que en el video musical para Anarchy ponen la batería frente de la banda. Glenn Matlock, el que más cara de chico bueno tiene, se las arregla para revelarse volteando el cuello de su camisa mientras el baterista, Paul Cook, aprovecha el reflector para modelar la legendaria camiseta de odio a Pink Floyd. Al otro costado, las cuerdas chillonas de Steve Jones tienen dos solos que no se interrumpen solo porque a él se le cayera la púa. No se esfuerzan en fingir que tocan en vivo, tampoco importa, nadie está mirando la música, todos están mirando a Rotten, que se mueve a medio camino entre calambre y electrocución, la cinta roja en su brazo que recuerda cierto infame uniforme de la Segunda Guerra, la forma como sus ojos parecieran estar a punto de salirse de sus cuencas, o el hecho de que en inglés anarquista y anticristo son palabras que no riman. En fin, caos. La rebelión musical de la banda, las aspiraciones contestatarias de Vivienne Westwood y las jugadas mediáticas de Malcolm McLaren convinieron a finales del 76 para izar una nueva bandera en el Reino Unido, una hecha de harapos y remendada con ganchos. La legendaria imagen del diseñador Jamie Reed se hizo la portada del sencillo junto con su visión del logo para la banda, usando recortes de letras de periódicos y revistas inspirado en los macabros mensajes de secuestradores y terroristas. Pareciera fríamente calculado para perturbar una nación entera. Desalineados, nihilistas y fuera de lugar. Eso eran los Pistols, eso era el punk. La estrategia de McLaren para atraer la atención de la prensa a través de la provocación daba frutos. Apenas con un lanzamiento y todo el país ya sabía sobre los Sex Pistols, aun si el establecimiento no tuvo reservas para burlarse y despreciarlos de vuelta. Menos de un mes después, cuando Queen se ausenta, aterrizan en el programa Today de Bill Grundy, aunque solo después de que el manager los amenazara con no pagarles el sueldo hasta que hicieran la entrevista. Junto a varios de sus seguidores, llamados el contingente de Bromley por la prensa, a pesar de que pocos de ellos venían de Bromley, llegan a la estación de televisión para un encuentro que hace parecer una extracción dental algo relajante. Altivo y ebrio, Bill Grundy no se dirige a la banda sino directamente al público viendo en vivo desde casa, cuando intenta señalar la hipocresía del movimiento punk, aparentemente anticonsumista y antimaterialista, cuando sus exponentes acababan de ser comprados por una de las disqueras más grandes de Inglaterra por 40.000 libras. Al igual que The Beatles casi 15 años antes, cuando los atosigaban periodistas arrogantes, Glenn Matlock responde como solo un inglés puede. No, mientras más paguen mejor. Grundy sigue presionando, creyendo que está dejando que estos payasos se desacrediten solos. Los compara con otros músicos, Bach, Mozart, Beethoven. El vocalista le sonríe. Uy, sí, todos son nuestros héroes, de verdad nos prenden. El hombre de traje responde, a mucha gente sí les gustan. Y Rotten murmura, pues qué mierda por ellos. La primera profanidad de la televisión en vivo en Gran Bretaña, una que Grundy no deja pasar por alto cuando le pide a Johnny que la repita, y como es un buen chico, eso hace. Shit. Santo cielo, ustedes me aterran, dice Bill, y cambia de objetivo antes de que la bocota de Rotten lo saque del aire. Dirige su atención a una de las acompañantes, vestida de blanco y negro con maquillaje exagerado y cabello blanqueado, la futura pionera del rock gótico, Susie Sue. Aspira de su cigarrillo y le sonríe agriamente al periodista antes de decir que siempre había querido conocerlo. Ignorante del sarcasmo y del profundo desdén de Susie por los adultos, Grundy le responde que deberían verse más tarde. El guitarrista Steve Jones se harta. Ron recuerda que en ese momento Steve entendió que estaba hablando con un borracho y debía enfrentarlo como se enfrenta a un borracho. You dirty bastard. You dirty fucker. What a fucking rotter. El telón del absurdo cae durante los créditos cuando la banda y sus acompañantes deciden bailar sobre la música de fondo mientras Grundy empieza a entender que el ridículo lo hizo él. La mañana siguiente aparecen en primera plana.
la porquería y la furia, dice The Daily Mirror sobre la entrevista. El programa, que solo se emitía para el territorio de Londres, se vuelve noticia nacional. Padres y defensores de la buena moral redactan sus cartas quejándose por haber tenido que escuchar a un muchacho de 20 años decir palabrotas en televisión. La prensa también denuncia el paupérrimo periodismo de Grundy durante la entrevista, y la presión es tal que el programa Today es suspendido por 2 semanas y marca el principio del fin de la carrera de Bill Grundy. Al final, el fragmento más solicitado en la historia de Today fue el de la entrevista con los Sex Pistols, quienes ahora estaban en boca de toda Inglaterra. Apenas superando el pánico al creer que todo el trabajo por la banda se acababa de esfumar, Malcolm McLaren se cambia los pantalones y, con las piernas aún temblorosas, decide que es hora de otra gira. El punk había pateado la puerta de todos los hogares de Gran Bretaña. Acompañados por The Clash y The Heartbreakers, se embarcan en la gira de promoción de Anarchy. De 20 fechas programadas, apenas logran realizarse 7. A donde llegaran, agrupaciones religiosas protestaban la mera presencia de la banda en sus territorios y boicoteaban los escenarios. Bernard Brooke, político conservador, se pronunció: "La mayoría de estos grupos mejorarían mucho si sufrieran una muerte súbita. Son increíblemente nauseabundos, la antítesis de la humanidad. Quisiera que alguien cavara un hoyo enorme y los tiraran a todos allí". Ya era hora de ver lo que pasa cuando picas al gigante con un palo suficiente tiempo. Cualquier chance que diera la banda sería tergiversada y amplificada por la prensa amarillista. Si se subían con resaco a un avión, decían que vomitaron y escupieron todo lo que se les apareciera desde antes de subir. Un altercado con el público luego esparció el rumor de que era parte del show escupir a la banda durante las canciones. A pesar de los esfuerzos de los representantes de EMI por aclarar los malentendidos, incluso las propias obreras en las empaquetadoras de la disquera se rehusaban a manejar los vinilos de Anarchy como su propia protesta. Tan solo 3 meses después de firmarlos, en enero del 77, EMI se dobla y cancelan el contrato. Se quedan sin banda, sin música y sin las 40.000 libras que ya habían pagado. Lo que parecía una sólida victoria del punk sobre el establecimiento se complica cuando las crecientes grietas en la banda cobran su primera víctima. El bajista, Glenn Matlock, renuncia. El manager dice que fue porque no se callaba sobre The Beatles. Steve Jones dice que Matlock se quejaba de que se estaban saliendo de control y dejaban atrás la música. El bajista dice que Johnny "No tengo héroes porque todos son inútiles" Rotten se había vuelto insoportable desde que su nombre empezó a salir en los periódicos, y también acota que ese choque de personalidades lo había orquestado Malcolm McLaren desde adentro. En medio de esa pugna interna, Steve y Paul difieren al manager con base en su amistad antes de formar la banda, dejando a Rotten en una esquina, por lo que decide traer un amigo propio para equilibrar la balanza. Según cuenta la historia, cuando aún buscaban un cantante, Vivienne Westwood le dijo a McLaren que deberían traer a un tal John a audicionar, pero cuando trajeron al futuro Johnny Rotten dijo que habían traído al John equivocado. Ese John era Simon John Ritchie, amigo personal de Rotten, fan acérrimo de la banda y más fanático aún de todo lo que marea. Años antes, iban a las calles a tocar con Rotten cantando y él en la pandereta o guitarra acústica para reunir monedas. La gente les pagaba para que se callaran. Aprende a hacer sonar el bajo al pasar 3 noches de corrido consumiendo anfetaminas y escuchando el debut de Ramones, desarrollando el único ritmo que sabía hacer en el instrumento. Entre idas a drogarse, emborracharse y buscar peleas en los conciertos de los Pistols, fue vocalista de The Flowers of Romance, Las Flores del Romance, y una vez baterista de Susie and the Banshees, Susie y las Almas en Pena, pero nada se acoplaba. Cuenta la leyenda que este personaje cargaba una cadena oxidada de motocicleta con la que golpeaba a la gente en la audiencia y sirvió para tirarle gasolina al fuego mediático cuando era hora de reportar sobre el caos que generaban los Sex Pistols. Al quedar abierta la vacante de bajista en la banda, Rotten convencería a su amigo, pero como ya había un John en la banda, el nombre llegó como una revelación divina. Un día, mientras visitaba al vocalista en su casa, se acerca a acariciar el hámster de John y el pequeño Sid lo muerde tan fuerte que lo hace sangrar, a lo que comenta que era un animal perverso, y Rotten lo bautiza. Sid Vicious, Sid Perverso, sería el nuevo bajista de Sex Pistols. En ese entonces, Sid se estaba quedando en el apartamento de nada menos que Lemmy Kilmister, bajista y fundador de Motorhead, quien ya había intentado sin éxito darle clases de bajo al joven punk. Un día, Vicious llega a casa con una sonrisa y le dice a Lemmy: "Conseguí el puesto con los Pistols". El otro le responde: "¿Será cargando cables si ni siquiera sabes tocar el bajo?". Aún así, Sid tenía algo que quizás compensaría sus otras carencias: su actitud. Sid Vicious era el ideal platónico de un punk, alto, delgado, el cabello de puntas y una cara de desprecio permanente que rivalizaba con la de Johnny Rotten. Chico malo hasta la médula y con cuentas por saldar contra la sociedad y la vida misma. Probablemente me golpearía por hacer una descripción tan elaborada. Malcolm McLaren dijo: si Johnny Rotten era la voz del punk, entonces Vicious era la personalidad. Con la banda reformada llega una nueva oferta:
A&M Records quiere a los Sex Pistols y el adelanto esta vez será de 75.000 libras, $500.000. La firma del contrato se realiza en una ceremonia frente al Palacio de Buckingham. La banda se baja del auto luego de una riña entre ellos y el manager antes de recibir más dinero en el patio real, mientras que del otro lado de la reja podría estar el padre de Sid, quien trabajaba como guardia en un chiste que se escribe solo. Para continuar la celebración, la banda visita las oficinas de A&M y causan un desastre. Ron destruye un inodoro, Paul sale con un ojo morado, Steve coqueteó con todas las secretarias y de algún modo Vicious terminó con una herida en el pie. Parten hacia el estudio para grabar el primer trabajo con sus nuevos socios y el estruendo es tal que la policía es llamada al lugar. Luego de una pelea con otra banda durante un concierto en la que amenazaron a un amigo de los directivos, apenas días después de firmar el contrato, A&M los despide y la banda se queda con el dinero. Nuevo récord. En medio de más alarmismo mediático sobre los Pistols, la noticia del año en el Reino Unido era la celebración del Júbilo de Plata de la reina Isabel II, con la preparación de los desfiles y conmemoraciones adornando Londres con la bandera de la Unión y el rostro sonriente de su querida monarca. Los dioses del rock estaban moviendo piezas para que los Pistols también le ofrecieran un regalo a la regente. La mañana del 27 de mayo de 1977, los Sex Pistols presentan un nuevo sencillo, ahora lanzado con Virgin Records, la tercera disquera en menos de 6 meses. Al igual que con el anterior, los empleados de Virgin se rehusaron a ensamblar los vinilos. Si Anarchy in the UK fue una declaración de intención, esta sería una declaración de guerra. Una vez más, la música estalla de golpe y Johnny Rotten abre con 4 palabras que todo británico conocía bien. God save the Queen. Dios salve a la reina. La portada, monocromática, azul y gris de la mano de Jamie Reed, es austera pero no menos contundente. Al frente y al centro el retrato de Isabel II, solo que sus ojos cubiertos por el nombre de la canción y su boca por el de la banda. La letra de este clásico del punk rock dice: Dios salve a la reina, no es un ser humano, no hay futuro en los sueños de Inglaterra. Todo el mensaje es un asalto a la monarquía y la maquinaria autoritaria que representaba para Rotten, aunque Paul Cook, el baterista, dice que no fue otra maniobra publicitaria lanzar el sencillo para que coincidiera con la celebración de la reina. Malcolm McLaren no desperdiciaría la oportunidad de atizar el fuego mediático una vez más. El 7 de junio, el día de fiesta en cuestión, el manager alquila un bote llamado Reina Isabel y suben a la banda y sus instrumentos para unirse al desfile naval a lo largo del río Támesis. Al acercarse a las casas del parlamento, interpretan God Save the Queen ante el corazón de Londres. Cuando una riña comienza dentro del bote, la policía los detiene y aunque la banda logra escapar, otras 11 personas, incluyendo a la mente maestra Malcolm, son arrestados. La BBC prohíbe la transmisión del sencillo en cualquiera de sus estaciones y múltiples tiendas de discos se rehúsan a venderlo. El establecimiento pone el grito en el cielo ante semejante falta de respeto contra la querida reina y aún así los listados oficiales muestran el lanzamiento de los Pistols con el segundo lugar en ventas ese mes, detrás de Rod Stewart. El manager de la banda comenta que CBS Records le reportó que God Save the Queen en realidad estaba vendiendo el doble de copias que los del primer lugar. Con el tiempo, se descubrió que el Instituto Fonográfico Británico, quienes se encargan de compilar los listados, excluían las ventas realizadas por las tiendas de Virgin Records. God Save the Queen se hace la joya de la corona del punk británico y los Sex Pistols ahora eran enemigo público número 1. Para ponerle los pelos de punta al establecimiento y recordarle a la juventud que la rebeldía era el territorio del rock, nada era sagrado. La bandera, la reina, el decoro ni sus predecesores. Johnny Rotten aprovecha la coyuntura para instar a todo el que lo pueda oír a ser creativo e individual, aun si su ropa y su música lo hacían parecer escapado de un manicomio. Steve y Paul estaban como niños en una dulcería. Les pagaban y celebraban por tocar, ser groseros y hacer lo que se les antojara. Todo era ridículo y ellos respondían con ridículo. Sid aprovechó el caos que se esperaba de él y los Pistols para seguir ocultando heridas de su infancia tras los excesos y esos excesos tras su cara de chico malo. La banda del momento eran 4 chicos de 20 años haciendo historias ciegas, mientras el manager, Malcolm McLaren, creía que era el visionario que había orquestado todo mientras se llenaba los bolsillos usando a la banda, la prensa y el público. 2 sencillos, 3 disqueras y la furia de un imperio. Si supieran que los Sex Pistols todavía tenían plomo de sobra por descargar, porque lo que venía era un álbum completo.